Vamos a tomar para esta cuarta lección divina el texto de los discípulos de Emaús, que lo encontramos, como lo sabemos, en Lucas 24, del versículo 13 al 35. Y vamos a hacer nosotros también camino con los discípulos de Emaús. Vamos en un primer momento a leerlo con mucha atención y a medida que lo vamos a ir leyendo vamos a estar atentos o atentas para ir viendo todo lo que nos va a decir acerca de los ojos y acerca de Jerusalén y Emaús. Aquel mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaús, que está a unos 10 kilómetros de Jerusalén, y conversaban entre sí acerca de todos los acontecimientos ocurridos. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona los alcanzó e iba con ellos, pero tenían los ojos incapacitados para reconocer. Él les preguntó: ¿de qué van conversando mientras caminan? Ellos se detuvieron tristes. Uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que desconoce lo que ha sucedido allí estos días? Jesús preguntó: ¿qué cosa? Le contestaron: lo de Jesús de Nazaret, que era un varón profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros esperábamos que él fuera el liberador de Israel, pero ya hace 3 días que sucedió todo esto. Es verdad que unas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no encontrar el cadáver volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles asegurándoles que él estaba vivo. También algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como habían contado las mujeres, pero a él no lo vieron. Jesús les dijo: qué duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas? ¿No tenía que padecer eso el Mesías para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, interpretó en toda la escritura lo que se refería a él. Se acercaban a la aldea a donde se dirigían y él pretendió seguir adelante, pero ellos le insistieron: permanece con nosotros, que se hace tarde y el día se acaba. Y entró para permanecer con ellos, y mientras estaba con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se hizo invisible para ellos. Se dijeron uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos abría la escritura? Se levantaron a la misma hora, regresaron a Jerusalén y encontraron congregados a los 11 con los demás compañeros, que afirmaban: verdaderamente resucitó el Señor, se le apareció a Simón. Ellos mismos contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Si hemos estado atentas a la lectura, nos hemos dado cuenta que esto tiene que ver con los ojos, que hay como un camino de ida y un camino de retorno en el que se va a hablar de un paso de la ceguera a la vista. Poco a poco el texto nos va llevando en todo lo que es un camino discipular, y precisamente este texto pascual para nosotros es un texto que nos va a hablar de lo que es ser discípulo, y no discípulo solo, sino discípulo con otros, discípulo en comunidad. Tenemos que iniciar diciendo que este texto está enmarcado entre otros 2 textos, que es como un sándwich metidito entre 2 textos. Y el primer texto que encontramos, del 24:1 al 12, es el anuncio hecho a las mujeres. Luego viene el texto de los discípulos de Emaús y a continuación viene el anuncio hecho a los hombres. Como si San Lucas quisiera decirnos: el anuncio y el ser discípulos va por grupos, pero también va por, progresivamente. Es decir, en el primer anuncio, que es cuando el Señor resucita, en el capítulo 24, del 1 al 12, las que aparecen aquí son las mujeres. Y las mujeres van a buscar un muerto. Y se les pregunta que por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo.
Y las mujeres luego van a contar lo que vieron, pero parece que no son tan creídas, no les creen. En un segundo momento vemos que son dos discípulos que van de camino, y hemos dicho que podrían bien ser un varón, que es Cleofás, y una mujer, que podría ser María de Cleofás. Y en el tercer momento vuelven a aparecer los hombres, y esta vez como que sí se cree todo lo que se ha visto y todo lo que se ha dicho acerca del resucitado. Podríamos decir que si este texto está aquí y si es una catequesis para descubrir al resucitado y una catequesis para los primeros cristianos, no siempre fue fácil llegar a reflexionar y a creer en el tema de la resurrección, que el Señor resucitado está en medio de nosotros, porque es antes que teoría, es una experiencia. Y no es nada fácil para quienes vienen del mundo griego o también para quienes vienen del mundo judío creer que el Maestro haya resucitado y esté en medio de su comunidad. El camino de los discípulos de Emaús es este proceso, es un proceso de cómo el discípulo poco a poco puede llegar a descubrir que verdaderamente el Señor vive en medio de ellos. ¿Cómo inicia el texto? El texto empieza hablando de muerte y va a regalarnos varios versículos en los que el tema será el tema de la muerte. Dicen que aquel mismo día, en el versículo 13, ellos retornaban de Jerusalén a Emaús, y que esto es casi al tercer día, porque más adelante nos va a decir que es al tercer día después de la muerte del Maestro, y hasta ahora no ven que el Maestro haya respondido a las esperanzas de ellos y a lo que ellos estaban como atentos o ilusionados, que vendría a liberarlos, que vendría a ser el liberador de Israel. ¿Qué significa el retorno a Emaús? A lo mejor la pérdida de esperanza, a lo mejor la pérdida de la ilusión, a lo mejor el querer ya dar media vuelta y no volver a hablar de lo que hicieron, de lo que pudieron escuchar, aprender y descubrir al lado del Maestro. Es como un retorno. Y quizás por esto todavía hoy no se sabe dónde queda Emaús. Nosotros tenemos 3 lugares cerca de Jerusalén a los que se le denomina Emaús, pero a ciencia cierta nadie sabe dónde queda Emaús. Lo que sí sabemos es que es a una distancia de 10 kilómetros de Jerusalén. Es decir, 10 kilómetros sería lo que normalmente camina una persona en un día, un peregrino en un día. 10 kilómetros es como un caminar, como un desplazamiento, un retorno a algo, pero sin saber bien hacia dónde. En este momento existen 3 lugares que son denominados Emaús, y todos los 3 quedan a 10 kilómetros de Jerusalén, pero nadie sabe verdaderamente dónde queda Jerusalén. Entonces Emaús, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser como un lugar simbólico para decirnos, en la desesperanza siempre se busca retornar a algo o a algún lugar que nos dé seguridad. Pero después, al final del texto, vamos a ver que ellos vuelven a Jerusalén. Hay que volver a Jerusalén. Es un camino de ida y un camino de vuelta. Bien, luego más adelante encontramos que son 2 que caminan, pero que son 2 que caminan con un aire entristecido y que van cabizbajos, que van con la cabeza agachada, porque en el camino van conversando sobre lo que ha acontecido. Y mientras conversan, alguien se les acerca, y ese alguien sabemos bien que es Jesús, que va a caminar con ellos. Pero ellos no lo reconocen, dice el texto en el versículo 16, porque tienen los ojos incapacitados. Yo espero que en sus Biblias la traducción sea un poco correcta. En esta dice, los ojos estaban incapacitados para reconocerlo. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una incapacidad en los discípulos. Los ojos no están funcionando, porque tampoco funciona el corazón, se puede decir. ¿Y por qué no funciona el corazón?
porque todo huele a muerto en el texto. Porque ellos lo que tienen en su cabeza y en su corazón es la imagen de un muerto. Y el texto ya nos había dicho antes que las mujeres habían ido a buscar el cadáver del Señor. Habían ido a buscar el cadáver, dice acá en el versículo 3. Entraron, pero no encontraron el cadáver de Jesús. Es decir, no iban a buscar al resucitado, iban a buscar un cuerpo. Y lo que les interesaba era encontrar el cadáver. Y a lo largo del texto los discípulos van a conversar sobre el muerto. Todo en ellos habla de muerte. Piensan en Jesús como en un muerto y la muerte también se manifiesta en sus rostros. Más adelante, en el versículo 15, que es donde se nos dice que Jesús en persona los alcanzó y ellos no lo reconocen, nos podríamos hacer la pregunta: ¿y si han vivido con Él? ¿Si han caminado con Él? ¿Si han subido y bajado con Él de Galilea a Jerusalén varias veces? ¿Por qué no lo reconocen? Y podríamos decir que la ceguera de hoy de los discípulos es signo de la falta de visión de ayer. Y a lo mejor ellos caminaron con el Maestro sin reconocerlo. Y por eso reconocerlo resucitado resulta muy difícil. Además, ellos se refieren solamente a los últimos días. Los versículos 16 a 24 nos están diciendo que ellos hablan de lo que ha acontecido en los últimos días. Y vuelven a tomar el tema de la muerte. Recuerdan que las mujeres fueron al sepulcro y que lo que vieron fue un cadáver. Y nos vamos dando cuenta que las escrituras están también muertas para ellos. Si las escrituras están muertas para ellos, podemos decir que es muy difícil que lleguen a reconocer también al viviente, al resucitado en medio de la comunidad. Y aquí ya nos vamos metiendo en el tema de las escrituras. Y vendría una preguntita, y es si las escrituras para nosotras son escritura viva o escritura muerta. Si es escritura viva, nos ayuda a reconocer la presencia del Señor. Pero si es escritura muerta, pues no lo veremos tampoco a Él. Y la escritura seguirá siendo simplemente algo que leemos sin entender, sin comprender y sin que ella sea para nosotros un signo del resucitado en medio de la comunidad. Del versículo 25 al 27 vamos a encontrar algo interesantísimo. Y es donde se nos dice que Jesús les va a interpretar las escrituras, que Él mismo va a ser el intérprete de las escrituras. Pero antes, en el versículo 21, hay algo interesantísimo. Dice: nosotros esperábamos que Él fuera el liberador de Israel, pero ya hace 3 días que sucedió todo esto. ¿Qué significan los 3 días en el texto bíblico? Es reiterativo el llamado a fijarnos en 3 días, varias veces. Varios textos del Antiguo Testamento, varios textos del Nuevo Testamento nos hablan de los 3 días. Y la pregunta es, ¿qué significan los 3 días? Se ha dicho que los 3 días son más que días cronológicos, es algo simbólico. Y que hablar de 3 días es hablar de un día para ir, un día para estar y un día para retornar. Es decir, que es un espacio de meditación, es un espacio para parar, para meditar y para recomenzar algo. Pero también aquí sería muy interesante quedarnos en 3 días después de la muerte de Jesús. Y si Jesús muere un viernes, tendríamos que decir que el tercer día vendría a ser un lunes. Y el lunes es importantísimo en la tradición de Israel, porque los lunes y los jueves eran y son aún los días en que la gente se reunía en la sinagoga para estudiar la Torá, para hacer estudio de la Torá, estudio de la palabra. Entonces nosotros podríamos decir que si las escrituras estaban muertas, es gracias al estudio de las escrituras, un día lunes, a los 3 días, podríamos decir, tomando este lenguaje simbólico, que es gracias al estudio de las escrituras que el Señor puede manifestarse resucitado.
que la relectura de las Escrituras, que va a ser tan importante en este texto, es necesaria para descubrir a Jesús. Y que las Escrituras hay que releerlas en clave mesiánica, porque ya no las van a leer como las leían antes, siendo puramente judíos, que desde ahora tienen que leerlas desde la imagen del Maestro, desde la búsqueda del Maestro, desde el encuentro con el Maestro, desde Jesús de Nazaret, y al releerlas poco a poco se va a comprender que Él es el Mesías y que Él ha resucitado. Entonces los 3 días podrían significar un tiempo necesario para la meditación, para la reflexión sobre las Escrituras, un tiempo necesario para la conversión, o también, ya yendo a lo cronológico, el día lunes, que es el día de estudio de la Biblia en la tradición judía, junto con el jueves. Bien, vamos a continuar. Y nosotros llegamos a los versículos 25 a 27, donde ya decíamos que Jesús mismo se hace el intérprete de las Escrituras. Dice el texto que Jesús les dice que ellos son duros de entendimiento. ¿Cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas? Y los profetas también están simbolizando toda la Escritura. Es decir, aquí falta inteligencia, aquí falta un poco de entendimiento, de comprensión, para llegar a saber verdaderamente de quién hablan las Escrituras. Y para la primera comunidad cristiana, esto es leer el Antiguo Testamento en clave tipológica, se dice, es decir, en clave mesiánica. Leer el Antiguo Testamento sabiendo que lo que estamos leyendo en el Antiguo Testamento es nada más y nada menos que el camino del Mesías. Entonces, si estos que han caminado con el Maestro no se abren al entendimiento y no se abren a la comprensión de las Escrituras, nunca jamás lo van a reconocer como resucitado. No es la aparición de un hombre en el camino, lo más importante acá. No es la aparición física de Jesús, porque al final va a desaparecer, sino es el encuentro con la palabra. Y si el encuentro con la palabra no nos lleva a descubrir que el resucitado vive en medio de nosotros, entonces la palabra no está cumpliendo su misión, o nosotros no estamos acercándonos correctamente a la palabra. Porque si ella no es la que nos abre al misterio de la resurrección, quiere decir que o ella no está cumpliendo su deber, o nosotros, como lo decía ahora, no nos estamos abriendo. Y creo que la palabra siempre cumple su deber, y más bien somos nosotros para quienes la palabra simplemente pasa. Y muchas veces hemos dicho que lo importante no es atravesar la palabra de pasta a pasta, sino que la palabra nos atraviese. No es leerla de punta a punta, sino que ella de verdad pueda penetrar en nosotras. Voy a repetir esa palabrita. No es atravesar la Escritura, sino que la Escritura verdaderamente pueda atravesarnos a nosotras. Continuamos con el versículo 26. Jesús les recuerda: ¿no tenía que padecer eso el Mesías para entrar en su gloria? Es decir, ¿no estaba eso ya escrito en las Escrituras? ¿No es este un proceso mesiánico? ¿No tenía que ser así para que el Mesías pueda entrar en su gloria? Es decir, hay que recuperar la memoria. Por eso comienza por Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les explicó. Y aquí yo traduzco en el versículo 26, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les interpretó toda la Escritura. Es decir, Jesús se convierte en un exégeta, y Jesús va a hacer exégesis con sus discípulos. Va a haber todo un ejercicio de interpretación, un ejercicio de estudio, de interpretación y de actualización de las Escrituras. Porque si el cristiano no las lee en esta perspectiva, no puede entender qué es el resucitado. Y dicen que el mismo Maestro, que el mismo Señor, se convierte en el intérprete de las Escrituras. Y cuando ya se van acercando al pueblo, es decir, después de haber hecho todo un proceso de estudio de la palabra, parece que ya es tarde, llega la noche,
él hace ademán de continuar, dice acá, pero como queriendo que lo inviten para que entre. Y digamos que ese sería el segundo momento. Si un primer momento es dedicarle un tiempo fuerte a las escrituras, de estudio, porque aquí nos estamos refiriendo solamente a un día o a una mañana o a un momento como cortico, pero diríamos que esto es lo que abarca la vida del discípulo. Toda la vida del discípulo es un proceso de estudio, de comprensión de las escrituras, para que luego el discípulo se sienta invitado a invitar al maestro a que entre a su casa, porque esto es lo que van a hacer ellos. Ellos tienen ganas de que el Señor siga hablando. Ellos tienen deseo de que el Señor siga explicando la Escritura. Ellos desean seguir profundizando la Escritura y por eso la invitación a que se quede. Quédate con nosotros, que se hace tarde y el día se acaba. Y aquí viene algo muy interesante y donde podemos, como siempre hemos dicho, tener conexión con el Antiguo Testamento, buscar un texto del Antiguo Testamento que nos ilumine y ver que hay unidad también en los textos. Y es que en el libro del Éxodo, en el capítulo 16, en el versículo 6, podemos ir a buscarlo, Éxodo 16, capítulo 6, viene algo muy interesante que nos puede ayudar a aclarar el gesto de Jesús en la tarde en la casa de Emaús. Dice el libro del Éxodo con respecto a lo del maná. El maná, porque esto tiene que ver también con la Eucaristía, ¿verdad? Dice: Moisés y Aarón dijeron a los israelitas: esta tarde ustedes sabrán que es el Señor quien los ha sacado de Egipto, y mañana verán su gloria. Es decir, es preciso que en la tarde se descubra quién es el Señor, que en la tarde el Señor se manifieste, que en la tarde se sepa. Aquí también habla de entendimiento, de conocimiento, de escrutar. Esta tarde ustedes sabrán que el Señor los ha sacado de Egipto y mañana verán su gloria. Si los discípulos no pasan la tarde con el Maestro, con la Escritura, concretamente, no pueden llegar al mañana de la resurrección.